En un mundo globalizado surge la necesidad de generar valor y riqueza en un contexto digitalizado, donde la innovación y la creatividad son fundamentales. Aparece así entonces la economía del conocimiento, que es un sector de la economía que toma la información y la transforma en conocimiento, asignándole un valor agregado. Se caracteriza por el uso intensivo de tecnología y el capital humano altamente calificado. Algunos de los sectores donde se desarrolla es el software, la industria y la biotecnología. En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo univariado. Seleccionamos 4 variables clave, las cuales nos resultaron interesantes para estudiar. Una numérica discreta, una numérica continua, una categórica nominal y una categórica ordinal. Y realizamos un análisis de la distribución de cada una de estas variables mediante la presentación e interpretación de tablas de frecuencias y gráficos, como así también del cálculo e interpretación de medidas de posición, dispersión y forma, según corresponda al tipo de variables. Hemos elegido como numérica discreta a la variable empleados. Esto se debe a que el número de empleados puede reflejar el tamaño y la capacidad operativa de la empresa. Además, puede estar correlacionado con la facturación y el crecimiento del negocio, lo cual es esencial para entender la estructura de la empresa. En primer lugar, hemos creado la tabla de frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Para finalizar, creamos una tabla de medidas resumen en donde combinamos medidas interesantes de posición, dispersión y forma. Observamos una muestra de 124 empresas. La media es 19,9. Esto quiere decir que en promedio hay un número de 20 empleados por empresa. Debemos tener cuidado con esta medida de posición ya que se ve afectada por valores extremos y puede llegar a ser poco representativa. Debido a este problema, calculamos la mediana, otra medida de posición, la cual no es afectada por valores extremos. Esta arroja un valor de 6 empleados por empresa. Calculamos el cuartil 1, que representa el primer 25% del total de los datos, con un valor de 4 empleados, y el cuartil 3, que representa el 75% de los datos, dando como resultado 20 empleados. Pasando a medidas de dispersión, las cuales nos indican el grado de concentración del conjunto de datos, hemos calculado la desviación estándar. Esta dio 37,96. Significa que los valores de esa variable tienden a variar en promedio 38 empleados respecto al valor promedio de los datos, es decir, la media. Con una media de 20 y una desviación estándar de 38, los datos tienen una gran dispersión, lo que significa que hay mucha variabilidad en los valores. También podemos analizarlo en base a la simetría, una medida de forma que mide el grado de deformación horizontal del conjunto de datos. Obtuvimos un valor de 3,94, resultando una simetría derecha o positiva, que podemos reafirmarlo diciendo que la media es mayor a la mediana. Los datos están más concentrados en la parte izquierda y se van haciendo más dispersos hacia la derecha, es decir, que se van deformando. Podemos verlo en el gráfico a continuación. Elegimos esta variable ya que la facturación es una de las principales métricas financieras que indican el rendimiento económico de una empresa y es fundamental para analizar la salud financiera y el impacto económico de las empresas en la provincia. De la muestra de 124 empresas, obtuvimos como medida de posición central la media con un valor de 83,03, indicándonos que en promedio las empresas facturan 83 millones de pesos. Esta medida es poco representativa porque se ve afectada por los valores extremos y por esto calculamos otra medida de posición que no se ve afectada, que es la mediana, que tiene un valor de 23,66. En medidas de posición no centrales vemos al cuartil 1 que representa el 25% con un valor de 11,74, 11.700.000 pesos aproximadamente, y el cuartil 3 que representa el 75% acumulado
con un valor de 65,92 en pesos, 66 millones de pesos. Cuando vemos las medidas de dispersión, tenemos una desviación estándar de 192,08. Vemos entonces que esta variable tiende a variar en promedio de 192 millones de pesos respecto a la media. La desviación estándar es más alta que la media, con 192 millones frente a 83 millones. En el gráfico podemos ver las medidas de forma. Vemos que el valor de la simetría es de 4,64, indicando una simetría de derecha positiva, es decir, que los datos están concentrados en la parte izquierda y más bien dispersos en la parte derecha. La kurtosis es de 23,6, lo que indica una distribución con un pico pronunciado que lleva el nombre de leptocúrtica, refiriéndose que los valores se agrupan alrededor de la media. La causa por la que la kurtosis sea alta son los valores extremos, y respecto a la facturación pueden indicar transacciones excepcionalmente grandes que afecten a la distribución. Elegimos la variable sector como categórica nominal. Creemos que el sector en el que opera cada empresa ayuda a clasificar las empresas en categorías y proporciona información clave sobre las tendencias dentro del sector de la economía del conocimiento. Permite segmentar el análisis según las diferencias entre las empresas tecnológicas, de biotecnología, consultoras, etc. En la tabla de frecuencias podemos observar con la frecuencia absoluta que hay 4 empresas del sector aeroespacial que equivale al 3% del total de empresas, lo cual sabemos viendo la frecuencia relativa. Y así, 5 del sector audiovisual siendo el 4%, 5 de biotecnología con 4% del total, 10 de industria, etc. Por otro lado, hicimos un gráfico de barras y otro de torta, donde se pueden visualizar ambas frecuencias de la variable. Para esta variable hemos creado una tabla de frecuencias absolutas y relativas, la cual tiene 3 categorías: micro, pequeña y mediana. Observando las frecuencias absolutas podemos decir que hay 80 microempresas, que analizando la frecuencia relativa equivalen al 65%, 36 empresas pequeñas, que es el 29% del total, y por último 8 empresas medianas, que equivalen al último 6%. Lo podemos ver en el siguiente gráfico de tortas. El sector de la economía del conocimiento se ve fuertemente influenciado por la generación de ideas y de nuevas tecnologías. Es por esto que las empresas suelen apostar por la inversión en el área de investigación y desarrollo, que va a constituir el pilar de todos los productos, ya sea bienes o servicios, asociados a este sector. Es por esto que nos pareció de interés analizar la inversión en I+D o investigación y desarrollo de las empresas de este sector en Córdoba y definir si existe relación entre ella y el porcentaje de clientes que estas empresas tienen satisfechos. Consideramos que este último es un excelente indicador no solo de la calidad de los productos, sino del posicionamiento de las empresas en el mercado. En principio, se podría pensar que mientras más se invierta en investigación y desarrollo, se obtendrán mejores resultados y por ende más clientes satisfechos. Pero vamos a comprobar si es así a través del análisis de estas dos variables en conjunto. Como herramienta de soporte visual, un poco para presentar este análisis, realizamos un diagrama de dispersión que vincula ambas variables. Planteamos en el eje horizontal la inversión en investigación y desarrollo y en el vertical la satisfacción de los clientes representada en porcentajes, para poder observar si existe o no alguna relación entre estas variables. Podemos observar que hay mucha concentración de observaciones cercanas al origen.
Esto indica que la mayoría de las empresas invierten hasta 60 millones aproximadamente, más concentrado hacia 37,29, que es lo que figura en el gráfico, y tienen aproximadamente hasta el 50% de sus clientes satisfechos. Este porcentaje lo podemos considerar entre medio y bajo de acuerdo a la empresa. Contrastando con esta mayoría de la que hablábamos recién, podemos ver en el gráfico que hay algunos valores que se van alejando de esa concentración y van haciendo la distribución un poco más dispersa, ¿sí? Se van alejando. Estos valores son poquitos en relación al resto y son valores atípicos entonces. Por último, para destacar, vemos que en el gráfico hay una sola observación que está muy alejada de todo el resto. Tiene valores altos tanto de I+D como de porcentaje de satisfacción en clientes y al ser una sola es un valor extremadamente atípico. Entonces, en esta distribución actúa como un valor extremo. También observamos que a medida que los valores de la inversión en investigación y desarrollo van aumentando, también lo hace el porcentaje de clientes satisfechos, ¿sí? Esto nos indica en principio que las dos variables tienen una relación directa. Es decir, si aumenta una, aumenta también la otra y viceversa. A modo de conclusión, podemos decir que en este gráfico sí se observa la relación directa que hay entre ambas variables, sin embargo, no se ve en la mayoría de las observaciones. Por eso podemos concluir que la gran parte de las empresas de esta muestra no apuestan por la inversión en investigación y desarrollo, que nosotros consideramos es una vía de crecimiento para estas empresas. También podemos decir que otra manera de plasmar esta información son las tablas de contingencia, que si bien no son tan visuales como el gráfico, nos ayudan a llegar a una conclusión que podemos expresar en porcentajes. Sin embargo, sabemos que al representar este tipo de variables numéricas continuas en tablas de frecuencias, la combinación de ambas variables pueden estar repetidas muy pocas veces o ninguna. Entonces lo que hicimos para organizar la tabla y lograr una mejor comprensión de las variables elegidas fue agrupar los valores de las variables en intervalos. De esta manera logramos una mejor comprensión, contribuyendo a una interpretación más eficiente de la información. Con la tabla de frecuencias absolutas podemos confirmar que la mayor parte de las empresas invierten hasta 90 millones aproximadamente y de ellas 75 tienen entre el 5 y el 29% de sus clientes satisfechos. Visto en porcentajes, el 3% de las 124 empresas invierten hasta 90 millones y logran alcanzar una satisfacción aproximada del 75% de sus clientes. Una mención importante que podemos hacer es que los valores extremos los podemos visualizar en el cuarto intervalo de ambas variables. Aquí podemos observar que la única empresa que invierte más de 300 millones en I+D logra alcanzar el nivel máximo de satisfacción de sus clientes, o sea, un 99%. Mencionamos anteriormente la relación directa entre las variables y para confirmar que existe y su grado calculamos las siguientes medidas. La covarianza nos arroja un valor de 447,23, por lo cual podemos confirmar que se trata de una covarianza positiva que nos confirma la relación directa entre las variables. Ahora, para medir qué tan fuerte es la asociación entre las variables, calculamos el coeficiente de correlación, que nos va a permitir compararlas. En este caso, también nos arroja un valor positivo igual a 0,64, significando una asociación fuertemente positiva, ya que su resultado es más cercano a 1 que a 0.
Como conclusión destacamos que la estadística es fundamental para poder comprender gráficos y tablas, ya que nos proporciona las herramientas necesarias para interpretar, comparar, analizar y extraer conclusiones significativas a través de los datos presentados. Gracias a ella podemos identificar patrones, predecir comportamientos y resolver problemas de manera lógica y fundamentada. En nuestra vida cotidiana también desempeña un papel esencial, ya que, por ejemplo, nos permite analizar noticias, entender encuestas, interpretar resultados médicos o hasta evaluar nuestro rendimiento académico. Podemos decir entonces que la estadística está presente en múltiples aspectos de nuestra rutina diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la información, saber manejar e interpretar datos se ha vuelto indispensable.